Bueno, nosotros les habíamos anunciado la presencia del padre César, un misionero itinerante, podríamos decir, que es cordobés, es oriundo aquí de Córdoba, vive en Roma, allí en el Vaticano, comparte también la experiencia de grupos de oración de la Renovación Carismática Católica, colaborador también de Charis, el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica, y el tema que hoy nos trae tiene que ver con esto de, Ceci, estar llenos del Espíritu Santo, así es, como han venido compartiendo en la mañana esto de los dones y los carismas. Le damos la bienvenida al padre, ¿cómo te va, padre César? Alejandro Pluchinota, ¿cómo estás, padre? Muy bien, estoy muy bien, contento de estar nuevamente con ustedes. Ya nos hemos conocido hace como un año más o menos. Sí, aproximadamente en el mes de octubre también estuviste. Hemos estado juntos y tengo un muy lindo recuerdo de ustedes, de mi pasaje aquí por Radio María. Buenísimo. La María te ve ahora. Que sí, Radio María grande, cómo se crece en el Señor, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Bueno, padre, mencionábamos recién que de corazón y también en tu ministerio tenés que ver con la Renovación Carismática Católica. Digo, para mucha gente que por ahí no lo conoce o cree que son un grupo de, bueno, que hacen, digamos, se reúnen y cantan, bailan y como cosas raras, ¿no? A veces muchos prejuicios sobre esta vivencia, que es eminentemente eclesial. Que nos cuentes un poquito la experiencia de la Renovación Carismática, especialmente para aquellos que no lo conocen. Bueno, la Renovación Carismática, como muchos ya lo saben, fue estudiada ya en sus primeros años por un grupo de teólogos coordinados por el cardenal Suínez, y fue definida como una corriente de gracia. Y al Papa Francisco le gusta decir, tenemos que retomar eso que se dijo, porque es la forma más justa de definir esta manifestación del Espíritu Santo hoy en la Iglesia. Y él dice, es una corriente de gracia, y hace así con las manos, para toda la Iglesia. Para todos. Entonces, ¿qué cosa es una corriente de gracia para toda la Iglesia? Una corriente pentecostal para toda la Iglesia. Es una corriente, es un movimiento de las personas, no movimiento en el sentido de asociación eclesial, sino de gente que se mueve que recibe una unción especial, reciben la experiencia de un Pentecostés personal. Ajá. Así como en Pentecostés le cambia la vida a Pedro, a los otros apóstoles que estaban escondidos, y después de ese fuego del Espíritu Santo, esa unción del Espíritu Santo, ese ser sumergidos, bautizados en el Espíritu Santo, ellos salen llenos de ese fuego a proclamar el nombre de Jesús a todos los que conocen. Bueno, la función de esta corriente de gracia es que cada persona pueda hacer esta experiencia de Dios talmente grande, talmente fuerte, que tenés un fuego dentro que lo tenés que comunicar, que tenés que hablar con todos de Jesús, que tenés que estar con Él. Ya la oración no es un deber, es una necesidad. Yo empiezo a amar a Dios, Dios me ha cambiado, ¿no? Y por eso dice el Papa, esta es una corriente, es un soplo del Espíritu Santo para toda la Iglesia. En algunos países asume algunas modalidades, en otras modalidades. Y su función es orar para que cada persona tenga ese sumergirse en el Espíritu Santo. Por eso al Papa le gusta retomar el tema bautismo, porque el bautismo significa una inmersión, bautismo en el Espíritu, que no es otro sacramento, sino que es simplemente renovar el bautismo, vivir el bautismo en un Pentecostés personal que nos, yo digo en alguna medida, nos vuelve locos, ¿no? Nos vuelve locos de amor por Dios, de amor por los demás, nos hace ver que la vida es algo maravilloso, lleno de amor, lleno de alegría. Se empieza a vivir en otra dimensión mucho más bonita. Y eso es para todos los bautizados. Eso quiere Dios, que lo vivan todos. Independientemente del grupo o movimiento en el que pertenezca. Precisamente diciendo que es para toda la Iglesia, se propone hacer esta experiencia, y luego algunas personas quieren pertenecer a un grupo porque se sienten identificadas, por ejemplo, con la espiritualidad franciscana. Bien. Y así, renovados con su Pentecostés personal,
van a hacer su espiritualidad franciscana, otros van a hacer su espiritualidad, por ejemplo, teresiana. Otras personas dicen, yo me siento de ser un catequista, de enseñar a los niños o a los adultos cómo aprender las cosas de Dios, renovado con el fuego del Espíritu Santo, y van a ser de catequistas. Para toda la iglesia, dando un fuego nuevo a cada parte de la iglesia. Sacerdotes, religiosos, laicos, obispos, todos llamados a vivir un fuego pentecostal que nos anime y que nos haga vivir la vida cristiana como una verdadera fiesta y no como un funeral, ¿no? No como una ideología, sino como vida, vida. Esa es la función de la renovación carismática. Por eso, hoy el servicio internacional para la renovación carismática es de derecho público, no es de derecho privado. Eso quiere decir que es para toda la iglesia. Algunas personas dicen, yo no me siento llamado a esto. Bueno, porque quizás no se ha entendido qué es esto de la renovación carismática, ¿no? Que es un llamado a vivir una profunda vivencia de Dios y dejarnos amar por Él, dejarnos transformar por Él y vivir la vida cristiana en toda su hermosura. Eso es. Y yo esto se lo deseo a ustedes, lo deseo a mí mismo y a cada persona que pueda estar escuchando en este momento, vivir la belleza de la vida cristiana, que es algo tan bonito. Padre, estaba pensando en esto, en esta frase, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, dones, carismas. Bueno, y hemos venido hablando de esto en la mañana. ¿Y cuál es la diferencia entre dones y carismas? Bueno, se puede hablar de diferencias, pero a decir verdad, si queremos la verdad, es la misma palabra. Ah, bien. ¿No? Un don es un regalo gratuito, ¿no? Eso es un don. Dios nos hace muchos dones. El primer don que Dios da a los bautizados es su misma vida dentro de la persona. El Espíritu Santo que empieza a vivir dentro de la persona es el primer don, ¿no? Por eso el Espíritu Santo ha sido llamado don de Dios Altísimo, ¿no? Don de Dios Altísimo, así lo rezamos y lo pedimos. Es el primer don que Dios da, su gracia. Gracia quiere decir algo que recibimos gratuitamente. Y decimos en la teología católica es la gracia increada, es el don que Dios nos da, que no fue creado porque existe desde siempre, es el Espíritu Santo, es el primer don. Carisma viene de charis, que es gracia, de ahí también viene la palabra gracia, don. Son siempre regalos. El Espíritu Santo cuando viene da muchos dones, ¿no? Nosotros hemos recibido muchos dones de Dios. El primer don es la vida misma. Claro. El primer don que hemos recibido es la vida misma. Con la vida hemos recibido una psicología, un cuerpo, sentimientos. Son todos dones. Son todos dones. Regalos que Dios nos ha hecho en su amor, en su gratuidad. Y muchos más nos quiere hacer. Cuando se habla de carismas, generalmente, se habla de carisma en una forma genérica para decir, esta persona tiene un gran carisma social, ¿no? Entonces estamos diciendo también lo mismo, que tiene un gran don para las habilidades sociales, para comunicar. Al interno de la renovación carismática, o también de los cristianos pentecostales, por ejemplo, cuando se habla de carismas, se hace referencia a aquellos dones que el Espíritu Santo da a un grupo de oración que se deja impulsar por la voz y la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, hay dones de oración, ¿no? Dones de alabanza, dones de intercesión, capacidades que Dios da, dones de oración como puede ser la glosolalia o el don de lengua del que habla Pablo en su carta a los Corintios. Hay dones de revelación, son los dones proféticos, el don de profecía, el don de conocimiento, el don de sabiduría. Son distintos dones o carismas que Dios puede dar a una comunidad. Hay dones de potencia, como son el don de sanaciones, el don de liberaciones, el don de hacer milagros. Son los que se llaman generalmente dones de potencia, ¿no? Son todos dones.
pero no son los únicos. Nosotros generalmente decimos que el Espíritu Santo da septiforme sus dones, da 7 dones, porque tomamos de la Escritura esos 7 dones, dice, del libro de Isaías, dice, el Espíritu Santo está sobre mí y reposa con espíritu de sabiduría, de ciencia, y el Espíritu Santo da esos dones, pero no solo esos. Es multiforme en sus dones, dice la Iglesia. Quiere decir que son muchos los dones del Espíritu Santo, gracias a Dios. No solo durante los grupos de oración. Imaginen todos los dones que Dios da a la Iglesia. Por ejemplo, ustedes son un don de Dios para la Iglesia, porque están aquí en un programa de televisión, hablando de Dios, evangelizando. Las personas que están escuchando seguramente tienen sus dones, sus capacidades, dones que Dios les ha dado, que algunos son únicos, solo tú lo tienes, solo esa persona lo tiene, y son regalos que Dios nos hace en su generosidad. Todo don perfecto viene de Él. Vos recién hablaste, Padre, allí de los carismas que son dados a una comunidad. Los carismas entonces son para la edificación de la comunidad, el don que uno recibe es para la santificación propia y luego se pone al servicio de la comunidad. Es así, sí. Cada don de Dios es... Nosotros a veces hacemos algunas distinciones un poquito así como matemáticas y tratamos de decir cómo Dios obra, olvidándonos que Dios es siempre un poco más de lo que nosotros decimos. Sí. Entonces nosotros decimos, esto es o comunitario o es personal, ¿no? Sí. Esto sirve o no sirve para la santificación. Y Dios generalmente obra en distintos niveles. Entonces, un don que da Dios para la comunidad es un don que sirve a todos, por ejemplo, pero también sirve a la persona. Sirve en su vida, en su camino personal, ¿no? Por ejemplo, si Dios me da el don, ahora vamos a hablar de dones para las comunidades más en general. Por ejemplo, Dios me da el don de una gran sensibilidad por las personas necesitadas. Y yo trabajo entonces en Cáritas, por ejemplo, en Cáritas parroquial, porque tengo este don, tengo esta capacidad de percibir quién tiene necesidad, de dejarme tocar el corazón por su sufrimiento, de saber la cosa justa para hacer y cuándo hacerlo. No tengo un don para esto. Entonces, este don es para el bien de la comunidad, porque va a beneficiar a muchas personas, pero también para mi bien, porque yo ejercitando este don me santifico, ayudando a mis hermanos, crezco en la vida espiritual, en la vida en Dios, sigo su voluntad y la vida se transforma en algo maravilloso para los demás y para mí. Por eso algunas distinciones que nosotros hacemos las hacemos para entender mejor, pero en la realidad muchas de las cosas que nosotros distinguimos van juntas. Padre, a veces nos cuesta reconocer estos dones. A veces, no sé si es que no los queremos reconocer, que los tenemos, una mirada sesgada quizás de lo que somos, a lo mejor baja autoestima. ¿Qué es lo que nos pasa a veces? Bueno, es una pregunta es una pregunta importante y que contestarla bien haría falta mucho tiempo. Claro. Por ahora voy a decir una pequeña cosa, ¿no? Nosotros, desde muy pequeños, aprendemos a mirarnos con los ojos de otros. El niño tiene una visión de sí mismo que es la que le dan sus papás. Si tu papá, tu mamá te dice, qué hermosa es mi niña, tú creces con la conciencia y con el concepto de ti, de que eres una persona hermosa. Exacto. Eso es una cosa muy bonita. Exacto. Yo por eso siempre digo a los padres, no le digan a su hijo que es malo, porque va a crecer una persona mala. ¿No? Entonces es muy importante, porque nosotros aprendemos a vernos con los ojos de otros. Bien. A medida que crecemos, vamos creando entre la imagen de los otros y la imagen que nosotros vamos construyendo, una imagen de nosotros mismos, más elaborada, pero que no siempre coincide con la realidad.
Muchas veces necesitamos de esa mirada de los otros, de la comunidad, para reconocernos, porque no nos damos cuenta, porque vinando la persona a sí misma no puede que ser subjetiva, ¿no? Y es de gran ayuda para reconocer los dones, ahora voy a tu pregunta, la mirada de los demás. Bien. Y escuchar, aprender a escuchar. Entonces las personas me dicen, mira, me ha tocado mucho eso que dijiste, entonces me estoy dando cuenta que hay una capacidad en mí. O hizo mucho bien esto que realizaste. O yo creo de tener un don, por ejemplo, yo creo de cantar muy bien, pero yo veo que la gente se tapa las orejas, así que no soporta cuando yo canto. Entonces me doy cuenta a través a veces de la ayuda de los demás, de la comunidad, de la iglesia, de sus pastores, de los sacerdotes. Por eso la iglesia, cuando discierne dones y carismas, tiene dos versantes para discernir. Lo que la persona siente y lo que dicen también la comunidad, a veces a través de los pastores. Dice, esta cosa nosotros también lo vemos, o esta cosa la ves solo vos. Entonces, aquí hay algo, tenemos que esclarecer un poquito esta cosa, ¿no? Sí. Saber que muchas veces nos ayuda la mirada de otros, no solo nuestra percepción, que a veces logra captar muchas cosas y otras se nos escapan, la percepción que tenemos de nosotros mismos. A veces nos ayuda volver a esa mirada de los otros con humildad, con agradecimiento, Seguro. que nos hacen descubrir algunas cosas de nosotros mismos que nosotros no vemos, porque los ojos de los otros son ese espejo que nos da nuevas informaciones. Una invitación a ser misericordioso entonces también, ¿no? Cuando hablamos. Misericordiosos, humildes, y saber que nuestras palabras tienen una gran importancia. Exacto. Con nuestras palabras podemos edificar, podemos hacer crecer los dones de nuestros hermanos, si nosotros aprendemos a valorarlos, o podemos también destruirlos. Claro. Porque a veces somos envidiosos. Somos envidiosos y ver que otra persona tiene dones no me cae tan bien. Porque no conozco los míos, quizás, ¿no? O porque, mire, el primer pecado de un hombre contra un hombre, del que nos habla la Escritura, es de un hermano contra su hermano por envidia. El envidioso necesita destruir. Y he hablado de muchas cosas muy bonitas hasta ahora, pero también tenemos que saber que en nosotros no todo es agua bendita, ¿no? Entonces, a veces se destruye, se dice, no, figúrate si esta persona va a tener este carisma, o los carismáticos van a escuchar la voz de Dios. Si yo no la escucho, tampoco ellos. Y a veces tener la humildad de decir, qué lindo que el Señor a esta persona le dé este don. Está bien. Y tener la alegría y gozarse del don de los hermanos. Así es el cielo, ¿sabes? Claro. En el cielo nosotros nos gozamos de la presencia de Dios, pero también nos gozamos de la alegría de nuestros hermanos. Si yo te veo gozoso, no me da fastidio. Tu gozo me alegra. Los salvados no solo se gozan de la presencia de Dios, se gozan del gozo de los otros salvados. Fíjese qué bonito. Y nosotros nos tenemos que preparar a eso. Muy bueno. Que Dios le dé a esta persona tantos dones, tanta felicidad, tantos carismas, tantos regalos. Es para mí un gozo. Y la persona que se empieza a alegrar de los dones de los demás y que los estimula y que los hace crecer con sus palabras, con sus gestos, con sus actitudes, es una persona que se va acercando al cielo. Y ya en esta vida empieza a vivir la gloria del cielo. Así es. Y esto nos ayuda, Padre, también a potenciarlos, ¿no? A desarrollarlos a los dones, porque este regalo, esta mañana hablábamos de los regalos que recibimos y que, bueno, qué triste que es que si recibimos un regalo no lo abrimos. Bueno, animarnos a abrirlo y cómo potenciarlo, cómo utilizarlo. Esto nos ayudaría también, ¿no? Este vínculo con los demás, animarme a ponerlo en práctica. Y pensaba también, y preguntarte, que los dones no dependen tanto de si me es fácil o si me gusta o no me gusta. ¿Eso también sirve de criterio de discernimiento para saber qué dones son los que uno tiene? Hay muchos criterios de discernimiento, hay muchos criterios de discernimiento. Ahora dije un poco sucintamente, dije discernir la persona con la ayuda también de los pastores de la iglesia, porque los pastores de la iglesia se han preparado para hacer discernimiento. Claro. Porque si yo creo que algo viene de Dios,
tiene que ser en armonía con lo que Dios ha revelado, ¿no? Y quien ha estudiado sabe si esto está en armonía con lo que Dios ha revelado, con lo que ha entendido la Iglesia en estos más de 20 siglos, ¿no? Entonces, tener la humildad de dejarse acompañar, ¿no? Y que por personas que están preparadas, ¿no? En eso nos ayuda mucho una visión realmente eclesial, Claro. ¿no? Entonces, porque se discierne en primer lugar si todo esto está en armonía con la revelación, se discierne también qué frutos deja una actividad, un don, un carisma, ¿no? El Señor nos dice, por los frutos Los conocerán. los conocerán. Entonces se aprende a conocer también los frutos que deja un don o un carisma, ¿no? Para ver qué frutos deja. San Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, dice, ¿cuáles son los frutos del buen espíritu, del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz. ¿Y cuáles son los frutos de lo que no viene del Espíritu Santo? Pablo dice, los frutos de la carne, ¿no? Y hace todo un elenco. Entonces, bueno, hay muchos criterios de discernimiento, ¿no? Para ver cuáles son estos dones y cómo hacerlos crecer. Como vos decías, cuando Dios da un don para mí o para la Iglesia, sería realmente muy triste no usarlo, porque si Dios lo da, por algo lo da. Fíjate vos, por ejemplo, este fin de semana en Carlos Paz, el 12 y 13, Eso sí. vamos a hacer un seminario de dones y carismas de los que se usan en grupos de oración que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Entonces se va a hablar de don de lenguas, de dones de profecías, de don de sanación, por ejemplo. Y cuando hablamos de estos dones, yo siempre digo, quien recibe estos dones no quiere decir que sea más santo que los otros, porque estos carismas son manifestación de la bondad y de la santidad de Dios, no de la persona Claro. que los recibió. Y la gratuidad. Porque, por ejemplo, en un proceso de beatificación, para decir que una persona era santa, no cuenta si vivía estos carismas, cuenta cómo vivía las virtudes, si amaba, si perdonaba, si daba de su tiempo a los demás, etcétera, ¿no? Se usaba las virtudes. Claro. Estos son los dones. Entonces yo siempre digo a las personas, no hay que dejar que le suban los humos a uno porque ha recibido un cierto carisma de estos extraordinarios, muy bonitos, ¿no? Pero eso no quiere decir que estos carismas no valgan o no sean importantes. Porque si Dios los da, por algo los da. Dios no hace las cosas porque sí. Y cuando Dios sana a una persona, puede estar salvando su vida y su fe y su vida eterna. Cuando Dios enseña a orar a una persona, cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios a través de un don de revelación, el Señor hace grandes cosas. Por eso son dones que son preciosos. No son signos de santidad, pero son signos de la presencia de Dios. Y yo no me quiero perder la presencia de Dios. Creo que ninguno de nosotros lo quiere, ¿verdad? Por eso son también muy importantes, porque son manifestación de la misericordia, de la presencia y de la potencia de Dios en un momento determinado, ¿no? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, está la revelación pública, todo lo que aprendemos en el Evangelio, todo lo que es necesario para la salvación, y eso es suficiente para todos. Dice, pero también hay revelaciones privadas, porque al Señor le gusta hablar en cada tiempo, en maneras distintas, a las personas, comunicándoles su voluntad. Estas revelaciones no completan la revelación pública, que ya es completa, Claro. pero ayudan en el tiempo a ese grupo de personas, le dan ayudas muy importantes. Y cuando nosotros vemos, primero me decían de un sacerdote amigo que le fueron a hacer una operación y encontraron que lo que podía ser un tumor maligno, que todo decía que era un tumor maligno, luego de tantas oraciones de la gente resultó una cosa benigna. Sí. Eso es una gracia para él, pero también para la Iglesia. ¿Para cuántas personas que este sacerdote ayuda? Sí. ¿Cuántas personas? Entonces, ¿por qué descartar estas gracias? Que son un verdadero regalo, un verdadero mimo de Dios que nos ayuda a vivir mejor. Estar atentos. Sí. Develado el signo de preguntas, entonces. ¿Qué pasó? ¿Es necesario que esté esa persona?
Claro, claro. Dios sabe por qué hace las cosas. Claro. Que a veces no se entiende qué pasó. Nosotros entendemos muy poco, porque nosotros miramos solo el presente en este espacio, en esta línea temporal, y observamos solo una pequeña parte del presente. Dios ve todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Él vive en un eterno presente que abarca pasado, presente y futuro. Y Él, en su sabiduría, sabe cómo hacer las cosas. Nosotros hay muchas cosas que no logramos ver, porque no podemos tener la visión que Él tiene. Algunas cosas con el tiempo nos damos cuenta, decimos, mira, Dios hizo eso porque hoy tenía que suceder esto. Algunas cosas con el tiempo nos damos cuenta y otras las veremos en el cielo. Sí, y gracias que uno va también descubriéndolas en el encuentro personal con el Señor que les revela, que me ha pasado muchas veces, he sentido revelaciones en la oración, un hermano se me acercó y me dijo una palabra que le suscitó el Señor en el corazón a él, y a mí me dio mucha paz, me dio orientación, me dio luz. Yo creo que esto de los dones y carismas es estar abierto a que Dios siempre nos puede sorprender, ¿no? Estar abierto a que Dios es Dios y eso es lo mejor que hace, siendo Dios en nuestra vida. Mire, hay gente que rechaza estos dones y carismas, y yo respeto todo eso, pero yo siempre me digo, si Dios realmente está vivo, si Dios realmente está cerca de nosotros, más de lo que nosotros imaginamos, la cosa extraña sería que no se comunicara con nosotros, que no accionara, que no, ahora me falta un poco el castellano, que no intervenga en nuestras vidas. Claro. Exacto. Disculpen, yo hace muchos años que predico en italiano. que no intervenga en nuestras vidas. Claro. Eso sería lo extraño. Lo extraordinario no es que Él intervenga. Si Dios existe, si Dios está vivo, si Dios nos ama, si Dios es potente, lo que realmente nos tendría que sorprender es que no intervenga. Exacto. Hoy el Evangelio hablaba un poco de esto, que los discípulos le preguntaban a Jesús cómo hay que rezar. Y lo veo a Cristian acá con la guitarra en mano, ya listo y preparado. ¿Cómo hay que rezar, Cristian? No sé cómo hay que rezar, simplemente creo, Padre, que sería lindo momento para que podamos aprovechar esto que nos contabas recién, de descubrir que el Señor está deseoso que podamos aprovechar los regalos que nos regala, que nos hace, los dones que nos hace, y pedirte que nos ayudes en la oración, que nos vayas guiando para que podamos tener la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento de reconocer los dones y pedirle que los renueve en el corazón de nosotros. Así sea. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar y en tu casa también, donde estés. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Santo Espíritu,
muévete en mí. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, muévete aquí. Vamos a invitar a cada persona que está escuchando esta oración a proclamar con fe esta realidad. El Espíritu de Dios está en este lugar, en esta casa. A quien está escuchando esta transmisión en su casa, proclame, el Espíritu de Dios está en este lugar. Está en este lugar, el Espíritu de Dios. Está en este lugar de trabajo, Está en aquí. este taxi, en este auto. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. Lo vamos a cantar y vamos a dejar que sea un canto profético, que realice lo que dice. El Espíritu de Dios está en este lugar, se está moviendo, está actuando. Tomemos conciencia, proclamemos. Amén. El Espíritu Santo va a tomar Amén, Espíritu de Dios. posesión de ese lugar. Se va a instalar en tu casa, en tu auto, en tu lugar de trabajo. Proclámalo con fe. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. En esta radio, en esta televisión. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. En cada lugar donde se escucha esta transmisión. Está aquí para Él está consolando, consolar. liberando, Está aquí para liberar. guiando cada Está persona. aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y te pedimos con humildad, Señor, muévete en nosotros. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, muévete en mí. Podemos poner la mano en el corazón, muévete en mí. Muévete en mí, muévete Muévete en mi mí. interior, en mis pensamientos. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida, Toda mi vida de tu amor. con tu amor. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, mí, oh Santo Espíritu, muévete en mí. Y Señor, te pedimos que vengas a mover todas esas cosas que nosotros no logramos mover en nuestra vida. Que vengas a hacer maravillas en nosotros. Que pongas en movimiento lo que desde hace mucho tiempo están varados. Se encuentran viviendo un día igual al anterior, Amén. sin crecimiento. Santo Espíritu de Dios. Mueve, Señor, esos mecanismos que nos tienen bloqueados, que no dependen de nosotros. Mueve, Señor, nuestras familias al diálogo, al amor, al perdón. Mueve, Señor, nuestro país por caminos de prosperidad y de paz. Ven, Espíritu Santo, a mover nuestro trabajo en la dirección justa, en la prosperidad, a mover nuestras vidas en la libertad. Ven, Espíritu Santo, a llenarnos de todos esos dones que necesitamos para vivir. Danos todo lo que necesitamos para ser felices. Amén, Espíritu de Dios. Danos todo lo que necesitamos para amar más. Ven, Santo Espíritu de Dios, tú eres el don de dones. Toma nuestra vida, te lo pedimos con humildad y con confianza, porque hemos escuchado las palabras de Jesús que dicen que el Padre da el Espíritu Santo a todos los que lo piden. Una sola condición para recibirte, Espíritu Santo, pedirte. Por eso todos Ven, juntos Espíritu ahora vamos a de Dios. decir, ven Espíritu Ven, Santo. Espíritu Ven, Santo, Espíritu vení, Santo. Espíritu de Ven, Dios. Espíritu Vení, Santo. Espíritu de Dios. Vení, Espíritu de Vení, Dios, Espíritu de a mi Dios, vida. Espíritu Santo. Y cada uno que lo escuche diga, venga el Espíritu Ven, Santo. Espíritu de Ven, Dios, Espíritu Espíritu Santo. Santo, Vení, vení, Espíritu vení, Santo. vení, Señor. A mi familia, a mi vida. Qué bonito. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, va a estar en Córdoba el 12 y también el 13 de octubre.
con estas prédicas, especialmente para los grupos de renovación carismática católica, con talleres sobre los dones, carismas, que nos regala Dios, para ponerlos al servicio de los demás, para crecimiento personal. El título de estos encuentros, llenos del Espíritu Santo, dones y carismas. Crecimiento en la oración carismática. Se va a presentar en la parroquia del Niño Dios, Asunción 440, de Villa Carlos Paz, Córdoba. Quisiera acotar una cosa, Sí, padre. si puedo. Dijiste muy bien, especialmente para la gente que está participando en grupos de oración de la Renovación Carismática Católica. Has dicho muy bien. Pero quiero acotar una cosa. Estos encuentros son abiertos a todos. A todos. A Perfecto. todos. Todos pueden participar. Todos. Pueden participar. Bien. Los brazos están abiertos a todos. Qué lindo. Bien. Excelente. Como también para Excelente. quienes nos puedan ir allí, a Carlos Paz, va a estar en la Catedral de Córdoba, aquí el día 18 de octubre a las 19 horas, donde, padre, este título es súper sugerente, no hay tiempo para desarrollar mucho más, pero como Jesús tiene el poder de resolver nuestros problemas. Cómo Jesús tiene el poder de resolver nuestros problemas y que Él nos puede dar el consuelo y la paz que tanto anhelamos, abierto a todos. Sí, es una pregunta. ¿Es una pregunta? ¿Cómo Jesús resuelve nuestros problemas? Para todo el que quiera saberlo, que venga a la catedral Eso. el 18 a las 19. Los esperamos y se van a sacar la duda. Eso, Eso. me encanta, dale. Entonces esperamos a ustedes todos los que Dale, quieran venir. dale. El padre- Es siempre abierto a todos. todos. Exacto, como invita el Papa Francisco. Exactamente. A todos. A todos. Padre, te invitamos a que nos regales a nosotros y especialmente a tantas personas que están escuchando la radio y que van a volver a escuchar este programa en algún momento, la bendición que, aparte de la oración que hicimos, pero que nos pueda regalar esta bendición especialmente para los que se sienten más decaídos, los que están en oscuridad, en soledad, y están justo por estas gracias de Dios en este momento escuchando la radio. Nos despedimos así hasta mañana con el final del Con la Padre. bendición, agradecerles a todos, nos reencontramos mañana y la A bendición que partir nos da de el las Padre. 9, el Padre César Alejandro Pluchinota, aquí en esta bendición especial. Gracias, Padre, por Gracias. estar aquí. Antes de irme tengo una cosa muy importante que decir a quien me está escuchando. Dios está mucho más cerca de ti, de vos, de lo que puedas imaginar. Te ama, en este momento está de tu parte, quiere ayudarte, quiere consolarte, quiere darte su fuerza, su luz y quiere bendecirte. Eleva tu corazón, tu pensamiento a Él y te sorprenderás de lo que puede hacer en tu vida. Que el Señor te bendiga, bendiga tu vida, tu familia, tu corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre.